Al principio eran pequeñas comunidades que luego se convirtieron en polis que se organizaban alrededor del palacio. El centro del país era el ágora donde se intercambiaban ideas. Cada polis tenía sus costumbres, lengua, tradiciones, etc. Existía mucha rivalidad entre ellas. Higiene y cuidado personal. En Grecia ponían especial cuidado en su higiene. Desde que aprendían a nadar se bañaban en ríos o en el mar. Empezaron a surgir los baños públicos. Las mujeres esclavas llevaban el pelo corto y no se maquillaban a diferencia de las mujeres libres quienes lo hacían para diferenciarse. Indumentaria. El traje típico que dividía en dos. El inferior que era una túnica sin mangas hasta las rodillas y el superior que era un manto rectangular que se echaba sobre el hombro izquierdo. Medicina. Existían curanderos que trabajaban en santuarios y también médicos laicos clasificados como demiurgoi. A partir de Hipócrates la medicina adquiere conocimientos autónomos. Se dividía al cuerpo en flema, agua, bilis amarilla, fuego, bilis negra, tierra y sangre, aire. Medicina. Hippocratic bench deporte. La belleza y la fuerza física perseguían la educación armónica y completa del cuerpo y alma. Los Juegos Olímpicos eran fiestas religiosas, culturales y deportivas en honor a los dioses. Deporte. Costumbres. Ciudadanos. Poseían tierras y participaban en la política. Metecos. Eran los extranjeros que residían en Atenas. Participaban en ceremonias cívicas y religiosas. Esclavos. Último peldaño de la escala social. Pertenecían a otra gente. El pueblo griego fue desde sus comienzos muy propenso a todo tipo de festejos. La alegría de una sociedad se transmuta generalmente mediante fiestas donde se festeja algo. En Grecia, país de fuertes tradiciones, existen todo tipo de festejos que generalmente van acompañados de danzas típicas. Desde la antigua Grecia, donde se organizaban bailes y comidas dedicadas especialmente a los dioses, hasta nuestros días, donde restaurantes griegos en España reparten platos para tirar al final de la danza. Los festejos griegos son de los más alegres y más originales que existen en el mundo. Uno de los festejos típicos son las danzas en las que se forman rondas y se atan pañuelos o servilletas a los dedos pulgares y se baila al compás de la música tradicional. También, la famosa tradición de danzar y tirar los platos al suelo cuando está a punto de terminar la danza. Se abrazan todos formando una ronda y se empiezan a balancear las piernas hacia el centro de la ronda. Luego, se reparten los platos y cada uno los va tirando hacia el medio. Grecia antigua. Religión. La cultura griega es uno de los pilares de la historia con más importancia, que concibió las bases a diversas culturas. La importancia universal de los griegos derivó de su concepción del mundo. Parte de esta fue plasmada en su religión. La palabra religión proviene del latín religare, vincular. Vínculo que se presenta entre el hombre y la trascendencia hacia lo que considera divino o sagrado, ya sea que esta concepción se presente individual o en grupo. Generalmente se propone un código moral que ayuda a reforzar dicha creencia. El origen de la religión parte de miedo a lo desconocido, el cual se refleja en el uso de amuletos y creencias. Ignorancia, que busca creer que un ser superior es la explicación de cosas que el hombre no puede explicarse a sí mismo. Impotencia, pues Dios es el reflejo del hombre. Sentimiento de dependencia, lo explica la teoría del inconsciente por Freud. Sentimiento a lo sagrado. Cabe destacar que fue influenciada por el sentimiento religioso de los pueblos asiáticos. Las características principales de esta forma de creencia era en primera instancia ser politeísta, debido a que rindieron culto a numerosos dioses. Otra característica es que la religión era antropomorfista, ya que suponía que sus divinidades tenían forma humana, por lo que les atribuían las mismas características físicas e intelectuales. Panteísta, puesto que otorgaron culto a las fuerzas de la naturaleza, además de no ser dogmática, pues no ordenaba ningún precepto moral. Para esta creencia fue imprescindible la concepción de los dioses griegos, destacando principalmente a los dioses mayores. Zeus, Dios supremo del cielo y la tierra, que hace respetar la justicia. Hera, diosa de la familia y de los nacimientos, era también la esposa de Zeus. Ares, dios de la guerra.
Afrodita, diosa del amor y reina de la hermosura. Atenea, diosa de la sabiduría y de la inteligencia. Poseidón, dios del mar y hermano de Zeus. Apolo, dios de la juventud. Artemisa, diosa de la casa e hija de Zeus. Hermes, dios de los mensajeros, pastores, del comercio e ingenio. Hefesto, dios del fuego. Hestia, diosa del hogar. La morada de estos dioses se encontraba en el monte Olimpo. También mencionaremos a los dioses menores. Dionisio, dios del vino y de la festividad. Tetis, que habita en la desembocadura de los ríos. Hades, dios de la muerte y del infierno que habita en el mundo subterráneo. Demeter, diosa de la fecundidad de la tierra. Las musas, inspiradoras de poetas y músicos. Ellos habitaban sobre la tierra y montes cordilleranos. Para complementar las alabanzas a estos dioses, los griegos practicaban ritos. Los principales ritos que se ejecutaban los localizamos como ofrendas en santuarios, devoción arraigada a los muertos, plegarias para la protección familiar. Todo ello se organizaba en juegos, sacrificios y los populares banquetes públicos. Derivando de estas creencias, existían funciones de la religión en la sociedad griega, esto para tener una cohesión social y cultural en el pueblo, que conllevaba reuniones. Esto, como todo acto, creaba armonía y mejoraba las relaciones sociales. Psicológicamente buscaban tener consuelo, refugio, paz, amparo y esperanza, mismas que encontraban en el rito. Otra función era tratar de dar una explicación de las realidades naturales, sin que el hombre se viera abrumado por ellas. Una conclusión es resaltar el florecimiento en un medio en el que el carácter abierto de la sociedad, además de la ausencia de casta sacerdotal, favoreció el desarrollo del pensamiento racional. Cabe mencionar que su cultura es el principal parteaguas de muchas civilizaciones y la religión en específico es el dogma de colonización en diferentes grupos. La educación griega es base fundamental de la educación actual, por la cual desde varios siglos hace, indicaba rasgos que aún en estos tiempos se siguen repitiendo. Podemos observar y guiarnos sobre estos parámetros para poder analizar la influencia de la educación sobre la sociedad, su impacto así como su evolución, la importancia, a quiénes se dirigía, quiénes la impartían y la importancia de las diferentes áreas de estudio. En Grecia en un principio se encontraba la educación separada según las clases sociales, para la clase dominante formación para el poder pensar o decir y el hacer, y para la clase dominada imitación de oficios familiares. Dentro de las dos educaciones arcaicas hay dos personajes fundamentales para la construcción de una educación en Grecia, Homero y Hesíodo. El primero, llamado por Platón educador de toda Grecia, hace una unión entre el hacer y el decir, afirmando que hay dos momentos de aplicación de estos, pues en la juventud hayse guerreros y en vejez políticos. Dentro de sus obras o poemas como se manejan la Ilíada y la Odisea, presenta la figura del maestro o pedagogo y la posición social que ellos tienen, así como influyen en el hacer y pensar de los pupilos. Por otro lado, Hesíodo toma enseñanzas que constituyen un patrimonio de sabiduría y de moralidad, por la cual ambos trabajos llegan a ser modelos ideales de educación. Grecia es un icono en la educación, consciente del impacto de la educación en la sociedad en todos los niveles económicos, valorando y desvalorando a aquellos educadores que formaban a intelectuales y a profesionales, actuando en una correlación entre lo intelectual y lo físico. Organización política. Uno de los grandes legados de la cultura griega es el concepto de ciudadano. Sin embargo, no existía igualdad política entre todos los habitantes de una polis. Evolución política de la civilización griega. Un aspecto característico de las poleis que fue común a otras ciudades a estado de la Edad Antigua, fue la existencia de ciertas instituciones políticas, que recibían diferentes nombres y atribuciones según cada lugar. Asamblea, reunión de los ciudadanos. Consejo, institución que asesora al gobierno en asuntos relevantes del Estado. Magistrado, funcionarios del Estado que ejercen junto a otros con igual poder la misma función. En el siglo VI y AC, época de la formación de la polis,
El sistema era la aristocracia, cuya característica principal era que el poder estaba en manos de los nobles, pues solo ellos podían acceder a las magistraturas y al consejo. El nombre de aristocracia se debe a que los nobles se llamaban a sí mismos aristoi, los mejores. Durante la época arcaica, algunas polis vivieron procesos de transformaciones económicas y sociales que impulsaron cambios políticos, avanzando hacia sistemas participativos. Uno de los avances fue aumentar la participación de aquellos ciudadanos que tenían poder económico aunque no fueran de la clase aristocrática, estableciéndose una plutocracia. Ya en la época clásica, aparece la democracia. Todos los ciudadanos tenían derechos políticos, como por ejemplo, a elegir y a ser elegidos. En ese mismo periodo Esparta mantuvo el sistema de gobierno aristocrático. Ejemplos de gobiernos democráticos: Atenas, Corinto, Mileto, entre otras. El largo camino hacia la democracia en Atenas. S. B.I.A. C. Surgimiento de grupos sociales que se enriquecieron gracias al comercio. Estos grupos comenzaron a exigir leyes escritas y mayor participación política. Año 621 a. C. Se nombra a Dracón como legislador extraordinario. Realiza el primer código ateniense, que era muy severo. Año 594 a. C. Se nombra a Solón como arconte con poder para establecer una nueva constitución. Abolió la esclavitud por deudas y aumentó la participación de los ciudadanos. Menos magistraturas, para la primera clase. Menos consejo o bule, para las 3 primeras clases. Menos eliaya, para todos los ciudadanos. Año 561 a. C. Pisístrato tomó el poder en Atenas y gobernó como tirano por 33 años. Realizó obras públicas y repartió tierras a los campesinos. Años 508-507 a. C. Clístenes realizó nuevas reformas, creando una constitución democrática. La participación sería a través de las divisiones territoriales. La democracia ateniense en el siglo VA. C. Guerras médicas. Grecia V/S Imperio Persa. La guerra se extendió con interrupciones entre los años 492 y 479 a. C. Siendo las polis de Atenas y Esparta quienes encabezaron la defensa. En las batallas de las Termópilas y Platea Esparta fue protagonista. En las batallas de Maratón y Salamina Atenas hizo lo propio. Atenas salió fortalecida del conflicto y se puso a la cabeza de la Liga Ático-Adélica, unión de numerosas poleis cuyo propósito era evitar nuevas invasiones extranjeras. En el plano interior, se vio la necesidad de ampliar la participación política a las clases menos privilegiadas, ya que tanto los soldados de infantería como los remeros habían sido fundamentales en la guerra. Pericles fue el más destacado estratega y estadista de Atenas. Su más grande obra fue consolidar la democracia. Instauró la mistoforia, pago de sueldos a quienes ocuparan cargos públicos e incluso a quienes participaran en la Excelesia Asamblea Popular. La palabra griega eclesia significa convocar o llamar a reunión. Tenían derecho a formar parte de la asamblea todos los varones, pero debían ser mayores de edad y poseer derechos ciudadanos. En la Asamblea Popular se adoptaban resoluciones. Economía en la antigua Grecia. En la antigua Grecia su principal actividad económica era la agricultura, el cultivo de especies para autoabastecimiento o para el comercio exterior. Otras grandes actividades fueron: artesanía. La mano de obra de la artesanía era realizada mayoritariamente por esclavos hombres, pero también algunas mujeres. La artesanía fue un gran impulso económico en la Grecia antigua. Por otro lado, el trabajo con el metal, el cuero, la madera o la arcilla también eran realizados en talleres especiales. Un ejemplo de esto es la fabricación de escudos. Delicias. Este utilizaba a 120 esclavos. Cerámica. Este trabajo consistía en dar forma a la arcilla, secarla y decorarla de acuerdo a algunos pedidos especiales o simplemente para comercializarlos al exterior o también para fines religiosos o culturales. Los griegos llevaron el nivel de la cerámica a ser un fin artístico muy fino de la época. Los talleres donde se realizaba eran constituidos por un maestro, artesanos pagados y esclavos. Metalurgia.
Las menas, lugares desde donde se puede extraer un material de metal, eran muy comunes en Grecia, sobre todo en los yacimientos de plata en Laurión. Las minas de la época contribuyeron al desarrollo de Grecia en el siglo V a.C., ya que luego se mejoró la técnica del drenaje para excavar en minas más profundas, produciendo así un avance en la extracción de materiales. Claramente la metalurgia, trabajo de los metales, fue un gran desarrollo económico para Grecia. Los impuestos. Los impuestos era un cobro que se le exigía a algunos ciudadanos por cederle derechos sobre algo. Uno de estos impuestos era el eispora, un impuesto que se le exigía a los ricos, pero solo se recaudaba cuando se necesitaban fondos, normalmente en tiempos de guerra. También a algunos se les exigía el impuesto por las casas, los esclavos, el ganado y animales domésticos, el vino y el heno, así como sobre otros productos. En algunas ciudades, como Mileto o Teos, se imponían fuertes tributos a los ciudadanos. La moneda lobuisiana, técnica de acuñación de monedas, llegó a Grecia alrededor del año 550 a.C. Se crearon porque las ciudades-estado supieron de su existencia en algunas ciudades comerciales de la costa y decidieron crear un monopolio y empezar a crearlas ellos mismos. Primero las crearon de una aleación de oro y plata llamada electrum, luego las monedas se hicieron de otros materiales como metales más valiosos o simplemente plata pura. Las monedas más conocidas de la antigua Grecia fueron los búhos atenienses, que todavía se usa para ilustrar la moneda actual de Grecia. Sucesos que marcaron historia en la antigua Grecia. 146 a.C. Grecia se rebela contra los romanos, pero son vencidos por el ejército comandado por Lucio Mummio, en Leucopetra. Los romanos sitian Corinto y la arrasan. Grecia se convierte en una provincia romana. Continuará en esta situación hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453 después de Cristo. 431 a 404 a.C. Guerra del Peloponeso. Se originó por la rivalidad entre las dos principales ciudades griegas, Esparta y Atenas. Atenas inició esta contienda. La guerra tuvo tres partes. La primera finaliza en 421 con la paz de Nicia, la segunda, de 416 a 413 enfrentándose en Siracusa, y la tercera termina en 404 con la entrada de los espartanos en Atenas. Como consecuencia, Atenas debe derribar sus murallas, terminar con su gobierno democrático, entregar su flota y pagar tributos. 460 a 429 a.C. El siglo de Pericles. Terminadas las guerras médicas, aparece un estratega que lleva al mayor bienestar de Atenas. Pericles, nacido en Atenas hacia 499, un noble que recibió una esmerada educación. Bajo su mando, Atenas se convierte en el centro de la civilización griega y llevó al apogeo de la cultura helénica. Pericles reconstruyó la Acrópolis, y estableció en ella los templos dedicados a la diosa protectora de la ciudad. Allí se levantaba a la entrada el pórtico o propileo, luego el templo Nike Apteros Victoria sin alas, se encuentran el Partenón, el Erecteion, el Odeón, el Teatro de Dionisos y otros monumentos. 490 a.C. Invasión persa. Darío, rey de los persas, conquista algunas colonias griegas, e instala un fuerte ejército. Fueron llamadas guerras médicas por los medos, como los llamaban los griegos a los persas. La gran batalla se libró en Maratón. Los atenienses son comandados por Milcíades. El ejército de Darío pierde unos 6.000 hombres. Este embarca a sus soldados, intenta llegar a Atenas, pero Milcíades obliga a regresar a Persia. 1000 a.C. Invasión dórica que puso fin a la civilización aquea. Los dorios eran oriundos de los Balcanes, y constituían una población semibárbara. Su centro fue Esparta. Pero en la península griega subsisten todavía los eolios en Beocia y los jónicos en el Ática. 2000 a.C. Los aqueos, pueblo proveniente de las llanuras del Danubio, se establecen en Grecia, en las islas del mar Egeo, incluso Creta y las costas de Asia Menor. Se dedican a la agricultura y la ganadería y son muy buenos navegantes. Con su advenimiento, termina la civilización minoica o cretense.